sin factores de riesgo respiratorios y cardiovasculares, y bueno, entran con mucha insuficiencia respiratoria y bueno, nada, se ponen graves. Pero bueno, la idea, por favor, que se trate de tomar un poco más de conciencia y tratar de no salir mucho. Pero bueno, nada, está muy lleno el hospital y se está tratando de atender los casos muy graves. Así que bueno, hay que tomar un poco más de conciencia, no olvidarse que estamos en pandemia y bueno, Sí, nada, eso solo, nada más. está bien que Franco nos advierta y nos recuerde, porque uno a veces naturaliza las situaciones y desde una mirada como medio mágica y omnipotente uno piensa que nunca le va a pasar nada o que es para otros y sin embargo lejos de ser así, ¿no es cierto? Tenemos profesores, bueno, en la cátedra tenemos a Analía también con COVID, este, eh, Daniela Raraz también está con COVID, eh, así que tenemos que cuidarnos. Bien, bueno, no quería olvidarme de decirles que tienen una clase sobre constitución del mundo interno en el aula virtual, en la plataforma. La pusimos ahí, es la clase teórica de Analía, la teníamos grabada del año pasado y de alguna manera para no atrasarnos, la subimos para que ustedes la puedan ver. Y que es importante para el próximo trabajo práctico. Así que bueno, vamos a continuar un poco retomando algunos temas de la clase pasada, los revisamos para continuar adelante. Y bueno, en realidad, si quieren, lo vamos construyendo entre todos, retomamos algunos aspectos, porque estos temas Profe, son... disculpe que la interrumpe, hay compañeros esperando. Ah, bueno. A ver, ¿dónde está esta chica? Acá. ¿Escuchan bien? Sí, se escucha bien. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Hola, hola. A ver, espera que está mal. Bueno, no sé por qué no entran. Bien, si quieren, podemos hacer como esa especie de, no sé si de ping-pong, pero entre todos, que es una forma también de ir activando con el tema, ir construyendo entre todos y ir apropiándose un poco de lo que fueron escuchando, no tiene que ser exacto, tiene que ser una aproximación y tiene que ser la posibilidad de animarse a hablar, ¿sí? Si quieren, van tomando las cosas que apuntaron, y me chusmean un poco lo que vimos la clase pasada. Bueno, no tanto, por favor, me apabullen. Bueno, si quieren empiezo yo y van sumando sus opiniones. Bueno, la idea era empezar con la teoría del vínculo. La teoría del vínculo y fundamentalmente saber de dónde viene la teoría del vínculo, a partir de Pichon Rivière, a través de la teoría del vínculo, lo que intenta da la posibilidad de un salto cualitativo en relación con la teoría del psicoanálisis, ¿sí? ¿Y por qué decimos que además es un psicoanalista que de alguna manera tuvo un lugar muy importante justamente por esta mirada
y esta perspectiva más psicosocial, ya que saben que el psicoanálisis tiene una perspectiva intrapsíquica hasta el momento, entonces ahora él retoma los conceptos del psicoanálisis, fundamentalmente aquellos que venían de Melanie Klein sobre las relaciones de objeto, porque hasta ese entonces justamente tenía una predominancia más intrapsíquica, y de ahí pasamos a una dinámica más planteada desde la psicología social. Y se da ese interjuego entre el sujeto y el objeto, ya que el sujeto se relaciona con objetos, y estos objetos son externos, pero también en este interjuego se va a plantear la dinámica con los objetos internos, ¿sí? Es como el yo se relaciona con esa imagen de los objetos internos. Y ahí se va a generar una relación dialéctica, y que se va a ver expresado ¿dónde? ¿Dónde piensan que se ve expresada? En la conducta. En la conducta, perfectamente. ¿Y qué es la conducta? ¿Qué es lo que ustedes creen que es la conducta? Las acciones que realizamos cotidianamente, digamos, primero es importante que piensen, porque uno si se queda prisionero de los conceptos, tiene que tener primero imágenes, y en verdad las conductas son todas las acciones y las actividades que realiza cualquier sujeto, ¿sí?, en el medio, y que se manifiestan de alguna manera en esa búsqueda del equilibrio. Esa motivación intenta ser satisfecha de alguna manera. Muchas veces las acciones se ven en el mundo externo, ¿sí?, como cualquier actividad. Por ejemplo, si ustedes tuvieran a alguien que los mira desde la puerta de su casa o de enfrente de ustedes, van a ver a una persona frente a una computadora interactuando, y quizás digan, bueno, está estudiando, está escuchando una clase. Entonces se entiende que hay áreas de la conducta que están comprometidas en esa actividad. ¿Qué áreas de la conducta conocen? Perfecto. Entonces, cuando hay alguien que los está viendo a ustedes frente a la computadora o al celular, va a decir que predominantemente hay una actividad ¿en qué área? Social. La conducta social. Ay, no estoy escuchando. ¿Ahí me escuchás? No. Sé que estás hablando porque se mueve la boca, pero el Ahí. micrófono está... No, no me escuchan. ¿No? ¿En qué área? Predominante. ¿El mundo externo? Yo creo que el mundo interno, sí, externo. Y la mente, porque ustedes están poniendo la cabeza a disposición de entender y escuchar hay procesos psíquicos que se dan en esta relación dialéctica también, ¿no es cierto? Pero también muchas veces estas acciones no son visibles desde afuera, sino que se manifiestan, por ejemplo, cuando hay alguien que está meditando, hay alguien que está quieto, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar la actividad? ¿Cuál va a ser la actividad predominante? La mente. En la mente, perfectamente. ¿Y qué Pero, eso va a pasar? profesor, ejemplo, ¿no podían estar las tres juntas en ese momento? Porque, ejemplo, si yo estoy conectado en la computadora y estoy hablando con vos ahora, ejemplo, está en el mundo externo, pero también el cuerpo, pero también internamente, capaz que hay presente. una pausa. Yo me pongo a pensar en un concepto como ahora, como es el concepto de conducta, entonces yo estoy pensando para dar el concepto. Entonces también estoy Perfecto. haciendo en el mundo interno. Por eso digo que hay un área que es predominante, no quiere decir que las Siempre otras no predomina estén. una, ¿no, profe? Siempre hay un área que predomina. Sí, hay un área que predomina por sobre otras, o a lo mejor
están interactuando las tres juntas, o dos por encima de otra, pero digo, este es el concepto, ¿no es cierto? No quiere decir que porque uno no vea alguna interacción, no quiere decir que no estén sucediendo las cosas. ¿Vieron cuando yo les decía, cuando el sujeto está meditando, o cuando hay una actividad como la del sueño, digamos? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahí están. Las conductas son de alguna manera una expresión de las relaciones vinculares. ¿Sí? Bien. Entonces podemos decir justamente que el vínculo incluye a la conducta. ¿Estamos? ¿Y qué es el vínculo? Es como algo fundamental, es como un medio de adaptación, algo que nos conecta con los otros. Es una relación particular que surge entre un sujeto y un objeto. Es una relación particular que se da entre un sujeto y un objeto y que más o menos tiene una dinámica o un patrón que es más o menos, tiende a repetirse automáticamente, ¿sí? En tanto esta relación interna como la externa con el objeto. Si yo les dijera, por ejemplo, una manera de poder entender esto es cómo es la relación, por ejemplo, con su madre o con su padre, digamos, y el vínculo se comporta con determinadas características que van a seguir, van a ser así, fueron fundantes en su momento y ya se conocen, y por momentos nos llevamos bien, por momentos nos llevamos mal, si yo toco determinados temas, activo a la persona desde otro lugar, pero más o menos hay un conocimiento y un patrón de conducta. Hay una compañera esperando, me dice. Bueno, vamos a abrirle la puerta. A ver. ¿Se entiende? Y una de las cosas que también vimos, que es muy importante resaltar, tenían que ver cómo la relación de objeto es la estructura interna del vínculo, ¿sí? Está constituida por una estructura que funciona de determinada manera. A ver si entró Manuela. Profe, ¿lo puedes repetir? ¿Me escucha? A ver. ¿Ahí me escucha? Sí. Ah, ahí está. Ok. ¿Lo puedes repetir eso último? Bueno, que esto del patrón de conducta, primero es que en el vínculo, la relación, la estructura interna del vínculo son las relaciones objetales, lo que ustedes conocen como las relaciones objetales de Melanie Klein. O sea que el vínculo es más amplio que las relaciones de objeto. De alguna manera, la teoría de las relaciones de objeto son de manera unidireccional, es el objeto que se relaciona con el sujeto, y la teoría del vínculo es más amplia porque en realidad hay un sujeto que se relaciona con otro sujeto, con un objeto, pero es bidireccional porque hay una relación dialéctica en ese interjuego. ¿Sí? Y lo que es fundamental es por qué pensamos desde esta mirada y con esta perspectiva psicosocial, porque nos permite estudiar a la persona, al individuo, no solo y aislado en su psiquismo, sino... Ay, qué susto, perdón. A ver, me aguantan un cachito que me iban a llamar de una... Enseguida estoy, ¿eh? Sí, profe. Sí, profe, no hay problema.
Bien. Esto de poder pensar al sujeto y al individuo no aislado, sino pensarlo dentro de un grupo. Siempre un sujeto está dentro de un grupo. Básicamente empezaremos a pensar en lo familiar, podemos pensar cuáles son las redes sociales y de apoyo que tiene esa persona, ¿sí? Es más, como terapistas ocupacionales debemos hacer eso, y qué significación tiene ese grupo para él, pero además para la comunidad en la cual se encuentra inserto, en la que se relaciona, su grupo de pertenencia. Y esto también requiere pensar al sujeto en una relación dialéctica con ese grupo, con las instituciones en las que pertenece, ¿sí? Y que de alguna manera inciden en él como sujeto psicológico, ¿sí? Fíjense que de alguna manera Pichon Rivière y muchos autores desde el psicoanálisis plantean que las hipótesis por las cuales un miembro enfermo, ¿sí?, de una familia es el que se hace cargo de la enfermedad del grupo. Fíjense qué interesante poder pensarlo en estos términos, porque esto nos abre una perspectiva más allá del sujeto. Y nosotros vamos a tener que trabajar el día de mañana con pacientes, con personas, con usuarios del servicio de salud mental, justamente que atraviesan una situación de crisis o un proceso de enfermar, o personas que tienen un diagnóstico, una patología clara, y entonces cómo pensamos y cómo analizamos a ese sujeto en relación con sus vínculos primarios, y además también con las relaciones institucionales de las instituciones en las que participa socialmente. ¿Se entiende? Bien. En verdad, la teoría del vínculo nos ofrece una forma de disponer de una herramienta y de un conocimiento a través de un criterio operacional, ¿sí? De qué cosas vemos a partir de lo que el sujeto hace y dice, ¿sí? Y esto es lo más importante, es esta herramienta que es la que tenemos que tener en cuenta, porque vamos a poder decodificar el hacer de este sujeto. Por eso yo les decía, esto también nos posiciona desde la profesión de una manera diferente. Poder comprender cómo se van estructurando los vínculos y las relaciones, ya sean normales o patológicas, ¿sí? Poder desentrañar esa relación, porque también ustedes como terapistas ocupacionales, para poder establecer un vínculo de confianza, y ahí van a entrar otros procesos que vamos a ver más adelante, como puede ser la transferencia o la contratransferencia, son fundamentales. ¿Para qué? Para que ustedes puedan pensar un trabajo terapéutico con ese sujeto. Si nosotros estamos con alguien con el cual no podemos explorar un vínculo de confianza, no tener la capacidad de empatía de lo que le está sucediendo, vamos a tener dificultades para poder comprender lo que está sucediendo. ¿Se entiende? ¿Y por qué pensamos que es importante cuando hablamos de vínculo? Yo pienso que no podemos soslayar la importancia de lo vincular, lo importante que respecto de lo que es el otro, ¿sí? El papel del otro en la relación del vínculo interhumano. Y a partir de esa relación, cómo se va construyendo el psiquismo, ¿sí? Y sus constantes transformaciones, porque esto va aconteciendo, ¿sí?, desde una manera dialéctica, y sobre el desarrollo, cómo impacta en el desarrollo de la personalidad y los distintos aspectos que se van a ir dando en esas relaciones, ¿sí? Como así también los aspectos normales y quizás también aquellos que tengan que ver con lo patológico,
es la manera en que un individuo, una persona se va desarrollando y esto va a estar relacionado con estos primeros vínculos en su infancia, que son vínculos fundamentalmente familiares y que, además de ser vínculos familiares, son cruciales en este sentido. Creo que en este punto, y ustedes que ahora están viendo, ¿cómo se llama la materia? Psicopatología. ¿Mm? Sí, profe, sí. Bueno, ahora seguramente en este primer tiempo van a estar explorando lo que es una historia evolutiva, ¿o no? Sí. Bueno, fíjense cuál es el fundamento. Yo mientras voy admitiendo gente. ¿Qué es la historia evolutiva? Es ese vínculo que va a ser el terapista ocupacional con esta mamá, porque primero y principal va a ser la que nos va a ofrecer datos evolutivos de su hijo, ¿sí? Distintos momentos que ha vivido y que son tan importantes, poder capturar esa impresión por parte de ustedes como futuros terapistas ocupacionales, porque son datos relevantes, sumamente relevantes. No podemos dejar de considerar la importancia que tiene la relación entre la mamá y el bebé, esta importancia de este vínculo primario. Y este vínculo primario va a tener una impronta tan fuerte para los vínculos posteriores, porque va a funcionar como un molde. Es una plasmación que se puede también revestir, ¿sí? Entre otros modos. Y da la posibilidad de formación. Pero también vamos a poder observar cuáles serían las alteraciones de esos vínculos primarios y poder desencadenar, cómo pueden llegar a desencadenar otros trastornos en ese niño o en esa situación vincular. De alguna manera, todo ser humano está de alguna manera predeterminada, quiere decir, por vínculos que preexisten a un nacimiento. Ustedes dirán, ¿qué me dice esta mujer? ¿Qué son los vínculos preexistentes? Profe, ¿podría ser relaciones familiares, otras relaciones familiares entre los padres, por ejemplo? Cuando yo digo vínculos preexistentes al nacimiento, estoy hablando de los vínculos prenatales. ¿Sí? O sea, que tú Claro, cuando la madre se toca con el bebé, es la panza. Claro, ¿qué tiene que ver Familia, ¿no? ¿Cómo? Cuando la mamá está embarazada, que la familia o el papá le hablan la panza, ¿eso? Claro, o sea, todos tenemos una historia prenatal, todos la tenemos. Y que esa historia prenatal la llevan las madres y los padres, ¿sí? Porque tiene que ver con esa relación y que si se quiere tiene que ver con ese hijo. No quiero tampoco meterme en esta cuestión si el hijo es deseado y no deseado y que todo pase y transite por ese lugar. Sí es importante el contexto de esa historia prenatal, qué cuestiones, porque ahí lo que estamos hablando es de esta relación entre la mamá y el objeto bebé, el objeto feto, el objeto embarazo, cómo se va gestando. Si hay situaciones de rechazo, las situaciones que van acompañando esa gestación en la pareja. No es lo mismo una mamá que trabaja, por ejemplo, una mamá rural, en una actividad rural que tiene que ir y subir y trabajar con su cuerpo y sube la montaña y tiene todo un trabajo corporal, de aquella que está sentada en una oficina, digo,
con estas diferencias que parecen tan brutas, en el sentido de que hay una actividad corporal y fuerte y otra, digamos, con esto no quiero decir ni más ni menos que eso. No es lo mismo un embarazo esperado, ¿sí? Y que tiene determinado nivel de tranquilidad con una madre tranquila, a una madre que está cursando una patología, por ejemplo, durante la gestación. ¿Se entiende lo que digo? Estos serían, no es lo mismo una mamá que se está separando de su pareja en el momento en que se entera que está embarazada, por toda la circunstancia que implica psíquicamente para una mamá en ese estado. ¿Sí? Bueno, y como eso podríamos poner muchas historias, ¿o no? Se comienza a ser sujeto a la cultura antes de nacer, en el sentido de que ese proceso se extiende a lo largo de la vida. Y cuando hablamos de cultura, es la cultura que cada uno tiene en relación a esto. Hay gente que le habla a la panza, hay gente que no le habla a la panza. La cultura también desde el punto de vista social, ¿sí? De alguna manera tenemos que ver cómo también la relación que tiene la mamá con su cuerpo. Hay mamás que no soportan verse embarazadas porque lo relacionan con la gordura o porque tienen una mirada respecto a sí mismas estética muy fuerte, ¿sí? Hay otras personas que lo viven de otra manera. Ahí ya empieza uno a tener un vínculo, una relación con ese otro. Entonces, partamos de esta cuestión de los vínculos, que es tan importante, y en este punto que es un vínculo, una estructura que es dinámica, que se da en continuo movimiento, y que de alguna manera va a ser fundante y que se va a plantear el vínculo fundante a partir de la relación con esta mamá, ¿sí? Los vínculos fundantes es la relación madre-hijo. Vamos a ver, voy a ver si puedo, no sé cuántos minutos, sí. No lo voy a ir porque si no voy a tener que empezar de nuevo con el pizarrón. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Fíjense qué importante es todo lo bien. Sí. ¿El vínculo siempre parte desde una necesidad, según lo que entiendo, o no necesariamente? Y de alguna manera siempre hay una necesidad de satisfacción, una motivación, ¿sí? Como en la conducta misma. Digamos, ustedes están acá hoy porque tienen una necesidad de satisfacer una cuestión curricular, académica, de formación, digamos, si no, no estarían acá. Y hay algunos que ni siquiera están acá y están tomando mate en la costa porque la motivación fue más fuerte que venir acá, digamos. Estar y no estar tiene una motivación también. La están pasando mejor que nosotros, seguramente. Pero es así. Fíjense qué interesante, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo muchos huérfanos, muchos niños huérfanos, se hizo un estudio en relación con los bebés que quedaban en grandes instituciones a cargo del Estado. En distintos lugares de Europa se hicieron muchos estudios en relación al vínculo madre-hijo, y donde se describía en un momento el marasmo. No sé si escucharon hablar del marasmo, que eran los niños institucionalizados. Justo iba a hablar de eso. A ver, Cintia, contame.
No, me acuerdo cuando vimos en psicología la investigación realizada por Young, que hablaba del marasmo infantil, donde se hizo un experimento en donde habían niños, de estos niños que habían quedado huérfanos, a un grupo de niños se les daba la atención básica, digamos, como para de alimentación, de descanso, de higiene, esos cuidados básicos como para supervivencia, digamos, y a otro grupo de niños se les daba también, digamos, cariño, contención, se los mimaba, se los cuidaba de otra manera, y bueno, y se encontraba que en los casos del primer grupo de niños se producía bastante casos de marasmo infantil, o sea, fallecían, se morían los bebés. Eso me acuerdo, digamos, de hace, no sé, 18 años cuando yo estudiaba y vimos eso y me quedó grabado eso, me acuerdo, no sé si no estoy No, está equivocada. bien lo que decís. En realidad, esta investigación tenía que ver con que los niños, es como decís vos, de los chicos privados de afecto, una cosa es que le estemos dando las alimentaciones y los cuidados básicos, pero tampoco tenían la posibilidad de ser cargados, de ser tocados, y el marasmo tenía que ver con la muerte directamente, o sea, de la importancia del vínculo, de la mirada, de la voz. Fíjense que inclusive después de estas investigaciones se intenta de que aquellas personas que están a cargo de estos niños en las instituciones, que aunque sea que compartan el mismo perfume, porque a una le tocaba un turno, ¿sí? Y los atendía, entonces en la medida en que compartieran algunas cuestiones como sensoriales, iban a ser beneficiosas porque no todos iban a tener a las mismas personas para ser cuidados. Y aquellos que tenían una deprivación afectiva, la imposibilidad del abrazo, del tocarlos, del estímulo, de la mirada, del sonajero, digamos, más allá de las cuestiones que tenían que ver con las fisiológicas, esos niños entraban justamente en un periodo de deprivación hasta la muerte. Entonces, fíjense la importancia del vínculo. Y quizás también, como relación patológica, más adelante uno puede pensar quizás el autismo como una característica de los niños que nacen con este vínculo interrumpido, ¿sí? Desde el punto con este aislamiento, nacen como niños aislados ya y aparecen, como decían los psiquiatras infantiles, aparece como la prolongación patológica y deformada del psiquismo fetal. Parece que fue el mismo psiquismo fetal que termina cuando nacen. Entonces, acá tenemos que redimensionar, cuando hablamos de vínculo, de qué estamos hablando. ¿Se entiende? Desde esa perspectiva, desde el psicoanálisis, desde una perspectiva vincular. Ahí me queda 1 minuto y medio, a ver si alguien quiere hacer alguna consulta, una pregunta. Cintia. No se fue, Cintia. Quería preguntar. Sí, acá estoy. ¿Cómo hace 18 años que estudiaste esto? Contame. Porque yo estudiaba hace 18 años terapia ocupacional y retomé este año la carrera. Qué genial, Cintia, te felicito. Y bueno, nada, sí, sí, bueno, siempre quise estudiar, pero bueno, la vida, nada, hijas, tengo 2 nenas, bueno, y así. Y este año, bueno, ya el año pasado lo pensaba, hace unos años que lo vengo estudiando a ver si podía arrancar. Y bueno, el año pasado con esta pandemia y eso que nos mandaron a casa, dije, bueno, el año que viene empiezo como esté, como esté el contexto, como venga. Genial, Así genial, que te bueno, felicito. arranqué este año y me acuerdo muchas cosas porque me apasiona, o sea, ¿Ya cursaste la psicología materia con evolutiva. nosotros? No, no, incluso yo dejé en tercer año por una cuestión de que empecé a trabajar y ya en el trabajo no me daban permiso para tomar las clases y bueno, Bueno. así que antes no había esta posibilidad de lo
Bueno. Vamos a ver, ¿quieren que repasemos ese esquema que les hice la vez pasada, sujeto-objeto? Así lo repasamos. Ahí tengo acá unas chiquitas. Bueno, cualquier cosa, si hay alguien que quedó afuera, me avisan porque me entusiasmo con esto. Bueno, recuerden un poquito cuando nosotros hablamos de vínculo, desde una perspectiva vincular, hablamos de un sujeto. Ah, bueno. Me estaría funcionando. De un sujeto que se relaciona con un objeto. ¿Recuerdan? Un sujeto con un objeto. Bien. Y vamos a hacer, yo voy a hacer esta división, un poco para dividir a modo didáctico, ¿sí? Estoy entre dibujar y recibir a las chicas que entran. No puedo hacer todo. Bueno. Esta es una división a modo didáctico. Esto podría ser unas rayitas para dividir el sujeto como mundo interno y mundo externo. Entonces vamos a, de alguna manera, plantear este espacio que se da, en donde se da la interacción entre el sujeto y el objeto como mundo externo, ¿sí? Entonces el mundo externo, donde de alguna manera se manifiesta la conducta, y donde vamos a hablar de lo manifiesto. ¿Sí? Entonces, vamos a, en este nivel de interacción, vamos a decir para que este sujeto se relaciona con el objeto, ¿sí? Y este objeto interactúa dialécticamente. Esa interacción se da en el campo de lo manifiesto y es lo observable. ¿Sí? Si estuviéramos entre ustedes dialogando, o cuando ustedes ven a dos personas que están discutiendo en una plaza, vemos dos personas que discuten, que gesticulan, que creemos que discuten porque están gesticulando, porque se dicen cosas. Entonces, esa interacción se da en el mundo externo y es lo que nosotros observamos y podemos decodificar y podemos ver y decir, uy, mirá cómo la está tratando y se le va, y la empuja, digamos. Entonces ahí podemos hacer una lectura de lo que sucede en el mundo externo y lo manifiesto es una persona muy enojada con otra y a las respuestas, a las cuestiones verbales se las responden con agresiones físicas. ¿Se entiende? Es lo que uno puede observar. Esto es lo que sucede en el mundo externo. No obstante esto, cuando todos los sujetos y todos los objetos que a veces también son sujetos, desde el punto de vista siempre psicológico, tenemos una representación interna del objeto, o sea, de este sujeto
este otro va a tener una representación interna. O sea, de cada objeto externo hay una representación interna de ese objeto. ¿Estamos ahí? Este sería el objeto interno de la representación de este sujeto y este objeto interno es la representación interna de este. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces, cuando hablamos de lo intrapsíquico y de cómo este sujeto se relaciona con los objetos externos, pero también con los internos. Entonces, cuando vemos esta pareja que discute y que frente a determinadas palabras, la persona reacciona hasta con su cuerpo y empuja, hay que ver esa representación interna. Entonces, muchas veces, este sujeto, no sé si ven esto, ¿lo ven? Cuando yo hago esto. Este sujeto tiene ahí. Y muchas veces las respuestas de este sujeto en realidad vienen en relación a cómo repercutió internamente esto que me sucede en el mundo externo. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces las respuestas vienen desde acá para esta persona. ¿Sí? ¿Lo entienden? Yo les hago esto ahora que aprendí lo de esta flechita, se los tenía que mostrar. Ahí. ¿Estamos? Y lo mismo ocurre acá. Todo lo que viene y que impacta a este sujeto-objeto, todo lo que impacta acá, en verdad, va a tener una repercusión que viene desde acá. Esto viene acá, pero las respuestas, en verdad, están viniendo desde acá, acá. ¿Se entiende? A ver, necesito que alguien... me perdí. Lo que impacta en el sujeto-objeto, ¿qué es? Lo que repercute en el otro sujeto, la representación interna, por ejemplo, a ver, mi representación interna de mi objeto repercute en el otro sujeto. ¿Así sería? Claro, es esto que yo les decía. Por ejemplo, esto sucede en la plaza. Vamos a volver al ejemplo de la plaza, la pareja. Bueno, fíjense, esto que sucede en el mundo externo es lo que nosotros vemos. Sí. Una pelea. ¿Sí? Y todo lo demás aparece en el mundo interno. Por ejemplo, de este sujeto, esto es el mundo interno. Vamos a poner entonces, acá, todo lo que acontece de este lado de la raya esta roja, le vamos a poner mundo interno. Al mundo interno vamos a pensar, esto sí es una manifestación interna, con lo cual vamos, en lugar de hablar de lo manifiesto, hablamos de lo latente. Y de este lado vamos a poner también mundo interno y es lo latente, que tiene que ver con cuestiones inconscientes también. ¿Se acuerdan cuando yo les dije la vez pasada que muchas veces a veces dicen, uy, pero tienen reacciones que uno dice, pero ¿cómo me contestás así si yo lo único que quise fue ayudarte? Y esa contestación seguramente está motivada por algún gesto, alguna actitud, alguna frase
que movilizó internamente al sujeto y sale repentinamente con una conducta que por ahí a veces es desproporcionada. Bueno, muchas veces esa movilización, ese vínculo que tiene el sujeto con sus objetos internos, que obviamente son movilizaciones que se tienen en el aquí y ahora, en el mundo externo y en la conducta de lo manifiesto, pero repercuten sobre el mundo interno del sujeto. Y esas respuestas, por eso las respuestas muchas veces, las respuestas siempre vienen del sujeto, pero para comprender cuál es la relación que tiene este sujeto con sus objetos internos, vamos a poder entenderla a partir de sus conductas en lo manifiesto. Yo por eso les ponía el ejemplo del iceberg, ¿no? El iceberg, si uno se pone a pensar, el iceberg sería todo esto, el iceberg es todo lo que vemos, y lo que vemos está en el mundo externo, y lo que no vemos es lo que pasa adentro del agua. ¿Se entiende? Que tiene que ver con esa caja negra, esa relación. Por eso, la perspectiva vincular desde el psicoanálisis lo que intenta es que podamos comprender que aquellas cosas que vemos en el mundo externo están en íntima relación con las relaciones que tiene el yo con la imagen de los objetos internos. No sé si soy clara. Entonces como que hay una relación, un ida y vuelta de todos los factores. Exactamente. Claro, todos al mismo tiempo, es decir, el sujeto con el objeto con el sujeto con su objeto interno, y después hay una otra vuelta, lo mismo con el objeto. O sea, yo me relaciono con ustedes, ustedes se relacionan conmigo. Para mí ustedes son el objeto que tiene que estar ligado con la educación, con mi aula, Yo puedo decir, bueno, a mí este grupo me parece un grupo participativo. Puedo describirlos como en tanto objeto. Es un grupo participativo que lee la bibliografía, que me hace preguntas increíbles. Entonces hablo de esta interacción que tenemos. Y ustedes lo mismo conmigo, ¿sí? Es lo que se va dando. Pero seguramente alguien o en algún momento se da una situación por la cual yo digo, no, el día de hoy fue un desastre. Fue un desastre, nadie interactuó, nadie habló, nadie preguntó, un embole en la clase, y movilizó internamente fastidio en mi persona, que seguramente movilizó objetos internos míos, de otros grupos, de otras circunstancias, y la manifesté. Dije, bueno, cerramos el chat y nos vamos todos a casa porque esto es un embole, por ejemplo. Entonces van a decir, pero esta mujer está loca. ¿Se entiende? Quiere decir que hubo, digamos, muchas veces estas conductas, que puede pasar, todo puede pasar. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, hoy lo pensaba, bueno, lo pienso a partir de cuando nosotros teníamos clases y en un trabajo práctico la consigna era tener leído un material y el trabajo práctico dependía de que se leyera ese material. Muchas veces hemos ido al aula y nadie lo había leído, entonces ¿para qué ibas a estar? Levantabas todo y te ibas. Y sonaba fuerte, y bueno, pero era lo que había que hacer, no se hacía. Entonces, bueno, son conductas. Y lo mismo les puede pasar a ustedes. Entonces, profe, por ejemplo, desde una mirada del psicoanálisis, decimos que todo sujeto tiene una acción, una conducta, algo manifiesto en su mundo externo, pero que en realidad esas acciones vienen desde lo inconsciente, desde lo latente, por el mundo interno que fue generando esa persona a lo largo del tiempo. El mundo interno es una construcción, y cuando vean la clase de Analía lo van a comprender mejor. Es una construcción intrapsíquica desde el momento en que nacemos y previa al nacimiento, y que se va a dar, está muy bien lo que dijiste, todos
A ver, voy a volver al Zoom. Eso pasa con todo, hasta pasa con el primer amor, el primer novio, las relaciones humanas, las amistades. Uno va construyendo desde el momento en que nace. Les voy a poner una imagen. ¿Alguien quiere algo más sobre esto? Está muy bien lo que dijiste. No sé quién sos la que habló porque no veo. Juliana es mi nombre. ¿Cómo? Juliana es mi nombre. Juliana, bien. Bueno, les voy a buscar una imagen. A ver si la encuentro. Para que la vean. La voy a abrir ahí. ¿Ven esto? Es lo que Pichon-Rivière da en llamar la espiral dialéctica. La espiral dialéctica... Yo no lo veo, profe, no sé si mis compañeros lo ven. No, no estamos viendo nada. ¿No ven nada? No se abrió la... ¿No se abrió? Su computadora se veía con los archivos, pero no el archivo abierto. A ver, espérenme un poquito que... A lo mejor hice algo que... ¿Ahí? Ahora sí. Sí, Bien. ahora sí. Bueno, la espiral dialéctica es lo que Pichon-Rivière denomina y que lo grafica, es una representación gráfica que tiene una forma de cono invertido, ¿sí? Así, de cono invertido. No sé si ven, acá ven el cursor mío. Bueno, Sí, profe. es forma de cono invertido y que tiene vueltas de espiral, ¿sí? Esta espiral dialéctica la utiliza para representar justamente cómo el sujeto tiene, en principio acá en el vértice, estaría planteado por el vínculo fundante. El vínculo fundante es el vínculo de la madre con el bebé, de la madre del bebé con el primer sujeto que lo va a mirar, que lo va a tocar, que lo va a apreciar y es ese otro. Y a medida que va avanzando las vueltas de espiral, ¿sí? Así, tiene que ver cómo se van dando los distintos aprendizajes y las distintas experiencias de vida por las cuales el sujeto va dando estas vueltas de espiral, ¿sí? Y va realizando aprendizajes, y esos aprendizajes van a generar la posibilidad de dar saltos de calidad, ¿sí? Y cómo en cada vuelta de espiral se van a ir incorporando otras personas, otros grupos, otras experiencias que van a hacer que el crecimiento y el aprendizaje en relación con los vínculos. Entonces pasamos de lo primario, lo fundante, vínculo madre-hijo. ¡Ay, qué susto! Y cada vuelta de espiral implica una situación de crecimiento. Entonces, la espiral dialéctica es la posibilidad que gráficamente tenemos para poder pensar lo que significa un salto de calidad, comprender las actividades experienciales y de aprendizaje que tiene un sujeto por las cuales va incorporando experiencia y va superando. Por ejemplo, un salto de calidad es, desde el punto de vista motriz, el bebé que pasa de, por ejemplo, pasa a gatear y del gatear pasa a pararse y de pararse a caminar. Ay, ahí me saluda una niña muy bonita.
Y el salto de calidad está planteado justamente por eso. Del gateo pasa a pararse o a caminar, ¿sí? De balbucear pasa a decir una frase, de decir o decir una palabra. De decir una palabra pasa a decir una frase. Cada cosa que hacemos implica una conducta previa, ¿se entiende? Así como para ustedes un salto de calidad es pasar un año a año en la carrera, y todo lo que no sabían, ahora lo saben, y ahora empiezan otro año. Bueno, estos son los saltos de calidad. Y los saltos de calidad también se dan en relación con las conductas. Esto, bueno, antes me bancaba que mi novio, que era la persona que me quería, me pegaba 3 gritos y me maltrataba, y ahora me doy cuenta que eso significa maltrato y no me lo banco más. Bueno, diste un salto de calidad. Quiere decir que la relación y el vínculo es un vínculo sano consigo mismo y con los demás, de respeto, de autoestima, de crecimiento. ¿Estamos? Esto es el salto de calidad, por eso para Pichón Rivière es tan importante tomar este vínculo primario y saber que cada vuelta de espiral contiene conductas anteriores y manifiesta lo que tiene que ver con la experiencia y el aprendizaje. El aprendizaje es fundamental. Entonces, acá de esto surge algo que es muy importante, es que saber que hay vínculos que son normales y vínculos que son patológicos. Y cuando pensamos en esto, indefectiblemente tenemos que ahí sí hacer un análisis más específico y particular, y ahí ahí retomamos aspectos que tienen que ver con las relaciones de objeto de Melanie Klein, cuando definimos un vínculo normal como un vínculo patológico. Un vínculo normal implica que en las relaciones de objeto haya un vínculo diferenciado, o sea que se diferencie el objeto del sujeto. Que haya relaciones de independencia, ¿sí? Y no de dependencia. Muchas veces hablamos de una relación normal, es cuando hay una relación con un sujeto y un objeto diferenciado. Y existe una libre elección de objetos. O sea que no hay nada que condiciona esa decisión y esa relación. Cuando nosotros pensamos en diferenciación, ¿qué es lo que primero les aparece a ustedes? Diferenciarme del otro. O sea, a mí me remite a la diferenciación madre-hijo. Cuando el bebé es pequeño y no se diferencia de la madre, cree que es uno solo, y después, bueno, se va constituyendo el psiquismo. Mi hija todavía no aprendió a diferenciarse. Pero eso es algo que me remite a mí. Bien. Vos fíjate que Grisel hace el aporte de pensarlo desde el punto de vista evolutivo, y está bárbaro el aporte porque justamente hay y quizás ustedes ahora, además de que Grisel tiene la experiencia de la maternidad, seguramente lo pueden asociar también con la asignatura donde están viendo el tema de niños, ¿no es cierto? Esta cuestión evolutiva, de la indiferenciación de la cual justamente Melanie Klein nos habla cuando habla de pecho bueno y pecho malo, donde esta cuestión de indiferenciación, que por eso nosotros retomamos esos conceptos, pero también es cuando el niño depende totalmente de ese objeto, ¿sí? Y deposita las partes internas en ella,
y cuando la madre hace lo suyo y deposita en el niño sus partes internas, esa indiferenciación que es propia del desarrollo. Y uno dice, desde el punto de vista del adulto, ¿cómo es? Y bueno, desde el punto de vista del adulto vamos a encontrarnos justamente con relaciones patológicas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una indiferenciación yoica, podemos pensar en la psicosis, ¿sí? Donde no hay una discriminación yoica, no hay una discriminación entre yo no yo, desde una mirada patológica, desde una cuestión que vamos a ver más adelante cuando lo planteemos desde el punto de vista semiológico y de la psicosis, por ejemplo, en las alucinaciones, ¿sí? O en los delirios. Entonces, el sujeto no está diferenciado del otro, ¿sí? No hay una diferenciación yoica, y hay una relación de objetos parciales en lugar de totales, que eso está íntimamente ligado con las posiciones esquizoparanoide y la posición depresiva de Melanie Klein, ¿sí? En relación a los vínculos normales y a los vínculos patológicos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Profe, a mí no me queda claro si hablar de mundo interno es lo mismo que hablar de representación interna. Y de alguna manera, cuando uno habla de representación, los objetos internos es la forma que tiene el yo para vincularse con los objetos internos que vienen. Los objetos aparecen a modo de representación. Nunca los objetos internos son, ¿cómo diría?, una fotocopia de la realidad, ¿sí? Nunca son estrictamente reales, al contrario, su condición, ustedes saben lo que es el aparato psíquico, cuando hablamos del consciente, preconsciente y el inconsciente, y las instancias psíquicas, estamos hablando de mundo interno, estamos hablando de lo inconsciente, de cosas que no tenemos, de cosas que son inconscientes, otras preconscientes, pero que no tenemos la certeza, y el inconsciente se va construyendo a medida que crecemos con cuestiones intersubjetivas, digamos. ¿Sí? Que está cargado de subjetividad, nunca va a ser tal cual es, sino la representación que yo le doy, digamos, de alguna manera, a ese hecho, a ese suceso. Que está cargado de connotaciones que hacen que sean particulares, individuales y propias, ¿sí? Por eso no podemos decir que frente a un mismo estímulo, frente a una misma situación, dos sujetos van a responder de la misma manera. Por todo eso que acabas de decir, Grisel. Profe. Sí. ¿Y hablar de simbolismos también puede ser o todavía no? Exactamente, muy bien ahí. Justamente cuando hablamos de esta cuestión inconsciente, vamos a ver esa carga simbólica, ¿sí? Que va a tener cada circunstancia, así como la producción desde el punto de vista de la terapia ocupacional. Cuando nosotros trabajemos más adelante, vamos a ir así como por partes, a veces me da ganas de adelantarme, pero bueno, ya que trajo Lautaro este tema que es tan importante, que tiene que ver con la significación particular que tiene cada cosa. Las palabras tienen una significación particular. Los hechos tienen una significación particular. Para una familia, un acontecimiento tiene una carga y para otra familia el mismo acontecimiento tiene otra carga. Para una familia, por ejemplo, que el padre se haya quedado sin trabajo, puede ser circunstancial, temporal, o no tenga una connotación fuerte como para otra que vive en otro lado de la ciudad y que la desocupación es una carga con la que luchan diariamente porque no pueden satisfacer sus necesidades básicas, en relación con otra donde hay otra dinámica.
Entonces las palabras, las connotaciones, la cultura, en la que vivimos, en la que crecemos, nos va dando ese marco que nos hace singulares y que tiene que ver la significación, lo simbólico, fundamental. Y lo simbólico tiene una carga particular en las relaciones humanas, en lo vincular, y para nosotros como terapistas ocupacionales vamos a hacer esa lectura cuando el sujeto va a producir en su quehacer cotidiano y vamos a poder tratar de entender desde qué lugar produce ese sujeto. ¿Sí? Quizás ahora, en este momento, no lo vamos incorporando de a poco, pero tiene que ver, obviamente. No sé si quedó claro, Lautaro. Sí, perfecto, profe, gracias. ¿Lo pensaste en algo en particular? No, fue en base a lo que vos ibas diciendo y a las situaciones, lo que era, por ejemplo, cuando decís lo que vos estabas hablando, la pareja discutiendo, para vos puede ser que esté cargado de simbolismo por lo que te haya pasado, a que para mí sea simplemente una charla porque alguno tenga algún problema auditivo. Por decirte un ejemplo. Perfecto, perfecto el ejemplo, tal cual. Uh-huh. O es una pareja que está habituada a ese tipo de relación, y si vos le decís, ay, pero no la trates así, y la chica te dice, no, pero está todo bien, ¿entendés? Porque la dinámica vincular es a los gritos, y otras personas no entienden lo que significa una relación a los gritos y le pone una connotación cultural de decir, hay violencia de género, por ejemplo. ¿Se entiende? O a lo mejor eran sordomudos, como decías vos. O sordos, porque como se gritaban, mudos no eran. Sí, profe, muchas gracias. Por eso está muy bueno pensar que estas lecturas uno las hace en contexto, ¿sí? Y esto es muy importante. El contexto le da un marco. Por eso el sujeto es un sujeto social situado. Para cualquier intervención que hagamos, tenemos que contextualizarlo. Hay un ejemplo que siempre recuerdo, no me acuerdo, no sé cuántos minutos tengo acá. Fíjense, ¿no? Me acuerdo yo hice un trabajo con una población mapuche. Durante mucho tiempo tuvimos un trabajo de extensión y nos íbamos a la comunidad en Neuquén, terminamos armando una radio, bueno, un trabajo muy lindo, pero hay una anécdota que trabajábamos con los agentes de salud. Entonces, ellos contaban en un encuadre, comentaban el tema de los piojos. Se los voy a contar porque es muy interesante. Ellos decían que, bueno, en la cultura mapuche, en el invierno, es la invernada, donde llevan ¿cómo se llama?, a pastar a las cabras, a las ovejas, ¿no?, a distintos lugares. Entonces los hombres de la comunidad se van a hacer este trabajo y por ahí están mucho tiempo que pasan afuera, ¿sí?, porque van a pastar con sus animales. Entonces los niños en sus casas, bueno, desaparece la figura paterna porque justamente tiene una actividad laboral. Entonces me acuerdo que comentaban que los piojos, lo planteaban como que el niño extrañaba mucho a su padre, entonces aparecían los piojos, ¿no? Entonces tenían toda una relación relación con la distancia. Pasa un tiempo, ya habíamos venido acá, a mí me quedó esto resonando porque dije que me encantaba la simbología, ¿no?, de esto, un poco lo que planteaba Lautaro,
de que los niños se pescaban piojos eran porque tenían la pena de no tener a su padre por la distancia. Estaba viendo televisión, no sé si vieron esa serie que se llama La Niñera. ¿La vieron? Bueno, no la han visto, qué horror. Sí, yo sí. Bueno, La Niñera es justamente, la niñera se hace cargo de una familia donde no hay una mamá porque la mamá está muerta, bueno, y hay un padre viudo. Entonces, la escena es que la niñera le dice al padre que los chicos tienen piojos. Dice, bueno, pero entonces dice, ¿y por qué usted no tiene piojos? Le dice al padre. Y dice, ¿y por qué yo no tengo piojos? Le dice a la niñera. Y ella le dice, y porque no está nunca con sus hijos. ¿Sí? Fíjense cómo el mismo elemento, ¿sí?, es interpretado de manera diferente. Si bien uno podrá tener explicaciones para los piojos y podemos decir, no, los niños cuando van a la escuela y qué sé yo, en las dos culturas, ¿sí?, aparecía la distancia entre el padre y sus hijos. Uno era porque se había ido a trabajar y había pena, y el otro, en una sociedad más occidental, aparecía, el padre está siempre trabajando, nunca está con los chicos, y él no va a tener piojos nunca porque al no tener contacto con sus hijos. Entonces, esto de lo cultural, esto de lo que nosotros apreciamos, la significación. Si yo estoy en una cultura mapuche con un niño con piojos, esta es la lectura que le hace las familias, ¿sí? Porque es tiempo de invernada, coincide con el invierno, con la escolaridad, con un montón de cosas, pero hay una pena, ¿sí? Por eso es tan importante. Y con este recuerdo también me viene a la mente un paciente, que siempre era un relato que tenía Graciela Calderone, que era la profesora titular de la cátedra, que hace 2 años se jubiló, y comentaban un paciente que tenían, que había venido al regional, que era una mezcla de gaucho, porque tenía una boina, ellos decían, y porque tenía por ahí una vestimenta, pero que decían que era un paciente psicótico, en un brote psicótico, que nadie le entendía lo que decía, y bueno, y estaba medicado como psicótico, obviamente, y con el tiempo descubrieron que era un mapuche, que era una persona que hablaba en lengua, que no le entendían lo que decía. Fíjense cómo la cultura, lo diferente, sí, ahí me está avisando Gaby que queda 1 minuto. Vamos a tratar de redondear acá en este minuto. Con esto, ¿qué les quiero decir? Lo que plantea el autor es muy importante. La psicología social nos hace tratar de no perder de vista justamente el contexto en que se dan determinadas cuestiones, ¿sí? Y esto es muy importante. Profe, cuando tuvimos antropología, trabajamos con la alteridad y con el otro como el otro, y es justamente esto, entender al otro desde su punto de vista y desde su cultura. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y no era fácil. Es muy difícil, es un trabajo de empatía. Así que bueno, esta es la propuesta, justamente, abrir la perspectiva. Bueno, si les parece, quedamos para el miércoles que viene y no se olviden de fijarse que tienen la clase de Analía en la plataforma. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Listo, profe, gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Gracias, buenas semanas.